en la gestión del gobierno, como pasó en su momento con Martín Vizcarra. Esa figura sí está desarrollada debidamente y sí se requiere simplemente voluntad política y 87 votos. Si llegan o no a los 87 votos, eso es otro tema. Pero Chero habla ahí de un abuso. Dice que si entonces hay una dictadura de los votos, cualquiera, digamos, cualquier congreso que cuente con esa cantidad de congresistas a favor de una vacancia podría simplemente sacar al presidente por cualquier cosa, porque la interpretación sobre la incapacidad moral es subjetiva. Y hace un distingo, ¿no? Hace un distingo que dice incapacidad moral no es lo mismo que inmoralidad. Ahí sí, caramba, uno dice, a ver, ¿podría repetir lo que ha dicho? En realidad la posición de Chero es la misma posición que ha tenido siempre en defensa, a veces absurda y caricaturesca, de figuras jurídicas que convienen al presidente de la República. La vacancia por incapacidad moral ya está definida con absoluta claridad porque además ya ha sido usada con los mismos argumentos y sobre la base de hechos. Y eso dejaría sentada jurisprudencia. Siento un precedente. Ejemplo, los casos, claro, los casos Fujimori. En su momento. El caso Vizcarra. El caso Vizcarra. En su momento. El caso de Pepe Cano porque él renuncia antes de que la vacancia se lleve al voto. Pero en todo caso se ha admitido, ya han habido 2 figuras de vacancia previas en los cuales ellos no ejecutaron ninguna acción judicial y aunque la ejecutara, que en todo caso podrían presentar lo que quisieran ante el TC, yo creo que se está ajustando el proceso a derecho, se le está convocando, creo que debería ir personalmente, no con todos sus ministros que no tienen nada que hacer en esta foto, sino solo con su abogado y poder explicar estos 3 temas que engloba la vacancia. Una, todo el tema de la tesis y el plagio de su tesis, que para mí eso solo está aprobado con la tesis y más del 50% de la misma cuando plagiado. ahí, por ejemplo, ese tema le ha valido un triunfo legal al presidente. Sí y no, porque en realidad y en estricto hay un proceso penal que está en marcha, pero el cuestionamiento a que él, digamos, la prueba de que la tesis fue plagiada en un 50% existe solamente al corroborar una cosa con la otra. Pero el segundo grupo en el que se sustenta la vacancia es todo el tema de las investigaciones por corrupción en y desde el poder. Y no tanto su participación, porque desde el punto de vista penal eso depende de Fiscalía, sino toda su conducta con relación al ministro de Transportes en su momento, con relación a los cambios que han habido a nivel de ministerios. Marisol, la interrumpo un minuto porque tenemos que darle pie a una nota precisamente de Alonso Dávila que habla sobre estas interpretaciones, sobre lo dicho por el ministro de Justicia, qué implicancias tendría esas declaraciones y me gustaría que la veamos juntas para luego poder comentar. Sí, claro, quería preguntarle sobre esto del armisticio que ha recomendado la OEA. La OEA, recuerden, habló de una tregua. A ver, una tregua en tanto se recomponía el diálogo, pero las partes está claro que no quieren dialogar. Es más que eso, Mávila. Yo creo que acá hay acciones políticas y judiciales que están en marcha. Y la OEA tampoco es dirimente, es decir, No, la misión de observadores no puede... La OEA puede plantear diálogo y yo creo que hay que estar siempre abiertos al diálogo y hay que agotar todos los canales de diálogo posibles. Pero esto no tiene nada que ver con dialogar respecto del bosque, el problema de país, los problemas de anemia, cómo enfrentamos la inseguridad, cómo resolvemos los problemas del ministro de Defensa y la DINI, o sea, todos los problemas de administración eficiente del Estado. Acá estamos hablando de una cosa completamente distinta y además las personas que han hablado, incluido su abogado defensor actualmente, el doctor Benji Espinosa, pero también el ministro Cherry y el ministro Salas, dicen las 3 cosas distintas. El doctor Benji cuestiona el derecho a la defensa porque no le han acompañado, en teoría, los documentos que probarían las acusaciones, cuando todos son documentos que el propio presidente tiene porque su tesis la tiene él y porque todas las denuncias las tiene él porque es uno de los denunciados y por supuesto se está defendiendo. Las tiene su defensa. Por lo demás. Y yo creo que la definición que da el propio abogado sobre la no distinción entre el bien y el mal es correcta. Un hombre que plagia su tesis para ganar más plata, él y su esposa, en perjuicio de todo su gremio y que se beneficia económicamente de un hecho ilícito, no distingue el bien y el mal. Y que encima no se entera que un profesor no puede plagiar un documento porque es exactamente aquello sobre lo que no debe dar el ejemplo. Y mucho más todo lo demás que lo rodea, que es la falta de transparencia, porque no distingue lo que hace un presidente de lo que hace cualquiera despachando en zarratea. Poniendo a ministros que no tienen calificaciones, no distingue el bien y el mal y pone gente que no está calificada o que hace cosas como la que han hecho Bobbio Barrantes, pelearse públicamente y amenazarse con matar, con políticamente, después o penalmente, lo que fuera, subir el tono de las discusiones y de las formas. Entonces, efectivamente, el presidente no distingue el bien y el mal y en esa parte coincido con él. Eso
Sí, me ha parecido también lo descalifica moralmente. Sí, o sea, me pareció muy importante que el propio abogado del presidente dijera esto. La incapacidad moral está en aquel que no sí. distingue el bien y el mal. Bueno, el presidente no distingue el bien del mal, nunca lo ha distinguido, esa ha sido su conducta desde que era dirigente gremial. Adicionalmente, el presidente dice que solo presentaría, el abogado del presidente, Espinosa, dice que solo presentaría un amparo si se tratara de un cuestionamiento al debido proceso, con lo cual no cuestiona la vacancia, ojo, cuestiona la notificación de los anexos a la denuncia, que por lo demás no tienen que acompañarse porque ya los tiene. Y que solo en ese caso iría un amparo y no ha mencionado a la Corte ni a la Comisión Interamericana, pero en todo caso está habilitada la misma vía. Por otro lado, Cherro cuestiona la legalidad o la legitimidad de la propia vacancia, o sea, es otro planteamiento jurídico completamente distinto y absurdo además. Y Salas lo que cuestiona es si decide ir, si lo acompañan o no los ministros, que no tiene nada que ver con una vacancia a la persona del presidente. ¿Te das cuenta? Lo que hay es un terror. Bueno, a propósito lo que de no distinguir, ¿no? el bien y el mal, esto también estaría completamente vinculado a todas las acusaciones de corrupción que hay en contra del presidente. Y del uso del poder para los ascensos y de la manipulación de las decisiones. Este fin de semana se ha conocido el testimonio de una empresaria que asegura que entregó a Salatiel Marrufo, uno de los integrantes del gabinete en la sombra del presidente Castillo, la suma de 4 millones de soles. Esto fue un pago que ella hizo aparentemente para facilitársele unos trámites en la compra de un terreno. Hasta ahí están las versiones encontradas. El abogado de Salatiel Marrufo ha dicho algunas cosas esta noche y ha pedido incluso al Congreso citar o interrogar a su patrocinado. Escuchemos lo que dijo. No solamente hay dichos hechos de aceptación de cargo de mi patrocinado, sino hay muchos más hechos y que bajo tu programa insto al poder parlamentario, el poder legislativo, que así como se conocía públicamente que ha sido citada la señora Saga Goday para el día miércoles, creo, al Parlamento, solicito que también se le habilite a mi patrocinado para que pueda declarar en el Parlamento y pueda decir la ruta de ese dinero que hoy se está presentando del carácter masivo. Esto es importante que el Perú conozca lo que pasó exactamente en este escenario, ¿no? Hay una connotación que, por cierto, y eso que quede claro, esto no es una cuestión antojadiza, ni malintencionada, ni de carácter político. Mi patrocinado viene asumiendo una postura de sinceramiento mucho antes de este vídeo, y el Ministerio Público tiene conocimiento de estos incidentes. Bueno, Saga Goday ha dicho que entregó esa suma de dinero a Salatiel Marrufo y que él iba pidiendo el dinero por encargo del presidente. Dijo además que parte de ese dinero, se repartiría entre los congresistas que evitarían una primera vacancia presentada en contra del presidente a fines del año pasado. Eso es lo que ha dicho. Ella dice que la extorsionaron. El abogado no habla necesariamente de una extorsión y por eso dice que tienen una versión sobre el destino de ese dinero. ¿A dónde finalmente fue a parar? ¿Cuál fue la ruta del dinero? El presidente de la Comisión de Fiscalización escuchó las declaraciones al aire y también se ha pronunciado sobre la citación o la entrevista que se le haría. Tenemos al congresista presidente Héctor Ventura al aire, ¿no? Al aire, está con nosotros ya. Congresista Ventura, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo desde mi región Tumbes. Y efectivamente, más hechos que denotan presuntos actos de corrupción, más denuncias de presuntos actos ilícitos que estarían en el entorno del presidente Pedro Castillo, donde lamentablemente hoy se puede conocer por una denuncia o hechos nuevos de que se habría entregado más de 4 millones de soles a Salatiel Marrufo y este dinero habría llegado a Palacio de Gobierno, directamente hacia el presidente Pedro Castillo. Y parte de estos 4 millones también habrían sido repartidos para algunos congresistas a efectos de impedir de que se vote a favor de la vacancia. Sí. Estos hechos son lamentables porque hoy justamente se está presentando otra vacancia porque hay más evidencias, más hechos que denotan presuntos actos ilícitos desde la más alta esfera de este gobierno, encabezado por el presidente Pedro Castillo. ¿Qué va a hacer la comisión? Bueno,
desde las facultades que tenemos como comisión investigadora, se ha citado a esta testigo, a la señora Sara Goray, y también a Salatiel Marrufo, para que de manera presencial este último pueda declarar frente a estos presuntos hechos ilícitos que se están tomando conocimiento en estas últimas horas. Salatiel Marrufo está detenido, está preso. ¿Qué puede hacer la comisión? ¿Va a ir a interrogarlo? ¿Cómo se procede en una situación de esta naturaleza? Vea, como en el caso Zarratea hemos acudido al penal a tomar la declaración a Samir Villaverde. Hoy tenemos también esas prerrogativas, esas facultades que el Pleno del Congreso nos ha otorgado para tomar declaraciones de estos testigos que estarían recluidos en algún centro penitenciario. Pero lo que sí debo hacer mención es de que la comunicación ha sido por intermedio del abogado de Salatiel Marrufo, en el cual nos genera suspicacia dónde está Salatiel Marrufo, porque del cruce de información que se ha tenido, al parecer INPE no lo tiene como parte de los reclusos en algún centro penitenciario. No lo entiendo bien, no lo entiendo bien. ¿Se ha comunicado usted con el abogado? Los asesores de la comisión han tenido comunicación con el abogado de Salatiel Marrufo. Yo me encuentro en Tumbes, pero se entiende de que del cruce de información que se ha tenido es que al parecer INPE no da respuesta si es que está en un centro penitenciario. Recluido, obviamente, Salatiel Marrufo. Aquí me dice la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, que podría estar todavía en la carceleta, pero en cualquier caso, los plazos son importantes, teniendo en cuenta lo que va a ocurrir esta semana. ¿Y en qué tiempo, cuánto sería el tiempo que le tomaría a la comisión concretar una reunión, una visita, un interrogatorio con Marrufo? Bueno, en este contexto, para salvaguardar los intereses del país, el INPE tiene que darnos todas las facilidades para poder constituirnos a cualquier centro penitenciario donde estaría recluido Salatiel Marrufo. Pero en ese contexto es de que Salatiel Marrufo tendría que acudir a la Comisión de Fiscalización para que de manera presencial él declare frente a estos hechos que público conocimiento respecto a los 4 millones entregados por esta testigo Sara Goray a favor de Pedro Castillo. Bien, ¿eso procede, Marisol? Sí, yo creo que... Es decir, ¿Marrufo puede trasladarse desde donde se encuentra al Congreso a solicitud de la comisión? Sí, claro que sí, saludar al congresista Venturo. Claro que sí, de hecho, recientemente ha habido un evento en el Ministerio de Justicia, que cerraron el Ministerio de Justicia, ese día no atendió, no fue la gente a trabajar y montaron ahí cárceles productivas. Me parece excelente que se difunda lo que hacen y llevaron a los privados de libertad que trabajan determinadas cosas para hacer una muestra. Rarísimo todo el proceso y por eso lo denuncio públicamente, pero en todo caso, perfectamente, si el presidente de la comisión solicita interrogarlo, puede o la comisión ir a la carceleta si todavía está en fiscalía, o ir al INPE si ya la fiscalía hizo entrega al INPE y el INPE ya lo clasificó y ya lo colocó en algún penal. Claro, pero a ver, para que quede claro, lo que dice el congresista es que tendría que ir Marrufo al Congreso. También podrían solicitar el traslado, no sería la primera vez, ¿no? Si me permite... por favor, congresista, adelante. Sí, vea, hasta el momento no se tiene conocimientos si es que está en algún centro penitenciario. El INPE no ha puesto en conocimiento si es que está recluido o no. Por eso que ante ello se ha tenido contacto con el abogado de Salatiel Marrufo. No se ha tenido contacto con los del INPE, porque al parecer él no estaría recluido. En ese contexto es importante que Salatiel acuda a la comisión de manera presencial, o en su efecto, si el INPE ahora da alguna información del paradero de Salatiel Marrufo, nosotros tenemos esas facultades de acudir hasta el centro penitenciario donde estaría recluido Salatiel Marrufo. El INPE tiene que darnos explicación respecto de ello. Correcto. Lo que ha dicho el abogado además es que tiene cómo sostener, es decir, tiene elementos para demostrar lo que Marrufo sostiene, la historia completa detrás de la entrega de ese dinero. Y en sus 2 declaraciones a la prensa el día de hoy ha confirmado que en efecto hay un dinero que fue de un lado a otro y que su patrocinado está dispuesto, por supuesto, a explicar con detalles y con pruebas, con elementos de convicción, como le llama la justicia,
su versión sobre estos hechos. Vamos a esperar entonces, vamos a esperar. Sí, efectivamente. El no abogado obstante, nos acaba de confirmar que está en el penal Castro Castro. ¿No? Estamos conversando en interno con el abogado de Salatiel Marrufo, se encuentra en el penal Castro Castro. Habría que hacer las coordinaciones desde el Parlamento entonces. Correcto, sí, efectivamente, ante esto nosotros igual vamos a remitir los oficios al INPE para que el día miércoles el INPE pueda darnos todas las facilidades a efecto de tomar la declaración de Salatiel Marrufo. Recordemos que él está en condición de investigado, el cual va a permitir en su oportunidad levantar el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario y así las otras prerrogativas que tenemos en la Comisión de Fiscalización. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche, queda claro entonces el procedimiento y felizmente pudimos corroborar ya el lugar de reclusión. Vamos a ir a la pausa, a una pausa comercial y vamos a regresar precisamente con el abogado del ex asesor del presidente Salatiel Marrufo.